Mujina yongo mwe muje ye mazama mama uya ye nyongo bekile me boye Mujina yongo mwe uye ye kadanga matwe kadiye yo uya ngamatwe made bisengo na kadanga mamuya kadigo ye uya kwaza me uya yo buzina manga mwe boye bisengo na kadanga matwe kadigo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Ya saben, este es un programa más de Nueva Mujer con Marisa Yergo. Tenemos temas muy interesantes para el día de hoy. De verdad que hoy le vamos a dedicar primero a la educación sexual. Por eso está con nosotros César Córdoba, terapeuta, sexólogo de cabecera, vamos a decirlo así, porque ya eres una visita frecuente con nosotros y nos trae temas muy, muy interesantes, ustedes ya lo saben. Y en la segunda parte del programa vamos a tener también a una terapeuta holística con la que vamos a hablar de temas muy interesantes y vamos a hablar hasta de mi regalo. Mira, me dieron un regalo. Una pulsera que tiene aroma, terapia y bueno, ya vamos a platicar con calma acerca de eso. Pero el día de hoy comenzamos con este tema tan importante que es pues todo lo que está sucediendo con los jóvenes en lo que se refiere, vamos a decir, las consecuencias de la falta de educación sexual. Exactamente, eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy con los televidentes. Sería importante si nos puede apoyar Adrián con las láminas. Mira, ya tenemos aquí la primera. Lo primero que tenemos que conceptualizar sería lo que es un ser humano, tanto hombre como mujer, que tiene 4 aspectos: el aspecto biológico, psicológico, social y espiritual. ¿Y qué es lo que conlleva cada uno de ellos? Lo biológico, lo físico, lo orgánico y el medio ambiente; lo psicológico, emociones, sentimientos y vivencias; lo social, la referencia familiar, la convivencia entre personas; escuela, trabajo, economía, subsistencia y cultura y arte. Y en el área espiritual, la ética, la moral y la creencia en Dios. Esto abarca a los agnósticos, aquellos que no creen en nada, aquellos que creen en otras cosas pero no en Dios, y a los mismos creyentes. Y lo importante es que una educación sexual integral abarcara estos 4 elementos, ¿sí? Claro. Para darle respuesta al ejercicio de la sexualidad de una manera completa. De una manera completa, exactamente. Entonces lo que vamos a ir viendo es, ya bajo este enfoque vamos a ir viendo cada una de las 4 áreas de la educación sexual. Vamos a visualizar qué es lo que recomiendan los organismos internacionales, la Organización Mundial de la Salud, y qué es lo que sucede en México, y al final nos vamos a acercar a justamente las consecuencias de la pobreza de educación sexual. De lo que todo lo que nos ha faltado en México, ¿no? Muy bien. Si gustas pasarnos la siguiente, Adrián. Habíamos hablado justamente la primera vez que me hiciste el favor de invitarme, habíamos hablado de las 4 áreas de la educación sexual. Es correcto. La primera era sobre educación sobre sexualidad, que es la parte de información, de tener conocimiento sobre los temas de sexualidad.
Educación de la sexualidad es el autoconocimiento de mi propia sexualidad, cada quien como individuos y después ya integrados como pareja para que se retroalimente. La educación parasexual, que se refiere a elementos que giran alrededor de la sexualidad, como no tener inhibiciones para ir a un sistema de salud, poder conversar con un médico, poder hablar con la pareja del uso de anticonceptivos, cosas de esta naturaleza, ¿no? Y un elemento también crucial es la educación de la responsabilidad sexual. Muy importante. Que comprende los factores biológicos y de salud, psicológicos y emocionales, sociales y económicos y éticos y espirituales. Esta área a su vez se divide en 4 áreas. Si gustas pasarnos la siguiente, Adrián, por favor. Entonces, la educación de la responsabilidad sexual abarca los aspectos biológicos, que es salud general, salud genital, entendiéndose como ginecología y andrología. Es una cosa que es importante situar. En Estados Unidos y en Europa sí hay andrólogos. En América Latina no. No hay médico especializado en el hombre. Solamente si acaso el urólogo. Sí, es el que más se acerca. Es el que más se acerca. Pero ahí ya empezamos a tener carencias. Claro. Salud anticonceptiva y salud sobre enfermedades de transmisión sexual. Hay que responsabilizarse de estos factores en esta 4ª área de la responsabilidad sexual. Dentro del aspecto psicológico de la responsabilidad sexual está qué se desea en ese momento. No es lo mismo lo que se desea teniendo 22 años que teniendo 30, teniendo 40, o sea, ¿no? Hay que responsabilizarse de ese deseo. Hay que entender que la sexualidad conlleva deseo, amistad, enamoramiento y amor. Y no hay que confundir unas cosas con otras, porque no te enredas y te metes a relaciones a veces tóxicas o perjudiciales. Sí, es verdad. ¿No? ¿A veces? Con mucha frecuencia. La relación global, es importante que se entienda la relación global que se tiene en las personas que experimentan su sexualidad. Sería recomendable que hubiera una satisfacción conjunta, entendemos como satisfacción del elemento corporal. Esto se refiere a que las 2 personas que participen estén contentas. Estén satisfechas, ya sea que hayan tenido placer, orgasmo o sensaciones agradables. Claro. Y hablamos de gratificación conjunta en los factores emocionales, no necesariamente amorosos. Los factores emocionales. O sea, que estén contentas no solamente con lo que se experimentó físicamente, sino con la vivencia emocional. Con todo lo que va en conjunto. Exactamente, van viviendo. Y aquí las emociones y la conducta, esto es que haya una armonía entre conducta y emociones. Por eso hablamos de que esto puede dejar sintonía, armoniza contigo, las dos, o distonía. Te genera ruido. Por ejemplo, una persona que en sus convicciones llegar virgen al matrimonio, hombre, mujer, eso no importa de momento, y resulta que establece vida sexual, es muy probable que tenga distonía en ese ejercicio. Por supuesto. O al revés, una persona que desea establecer vida sexual, pero ciertas convicciones le impiden hacerlo. ¿Sí me explico? Sí, ¿cómo no? Entonces no ejerce su sexualidad. No tiene una congruencia y eso la conflictúa. Exactamente, no hay congruencia entre emociones y conducta. Claro. ¿Okay? Quiero detenerme en este pedazo porque, estoy leyendo un libro donde se trata el tema de la esclavitud y justamente hay descripciones muy crudas acerca de cómo las esclavas eran abusadas sexualmente por sus amos. Y no nada más abusadas, que quizá ellas podrían haberse acostumbrado, ¿no? Y decir, es una forma de amor, pero las maltrataban, las golpeaban, las malalimentaban y encima les exigían el Qué servicio. bueno que citas esto. Hay sociedades que ya están planteando esto que voy a decir. En México todavía no se ha profundizado el asunto. Pero, por ejemplo, en sociedades europeas, a la prostitución se le llama la violación voluntaria. Pues sí. Sí, estoy de acuerdo, claro. O sea, no estás ahí por gusto. Sí, claro. Estás ahí por economía, porque te segrega a un grupo social. Generalmente por alguna necesidad. Exactamente, exactamente. Entonces ahí vemos que
la persona puede estar ejerciendo la prostitución, sin embargo estar conflictuada con ese ejercicio de la prostitución. Odiar lo que está haciendo. Exactamente. Y por eso esto de las esclavas que tú que era de las primeras. Te doy un dato que a algunas personas quizás les va a hacer mal mi dato, pero es este juego de la víbora de la mar cuando se casa la mujer. Ajá. Es una representación. Es una representación de la venta de esclavas en otra época. ¡Auch! ¿Sí? ¿Así? Por eso mismo están arriba. Está arriba, que es la mejor esclava del momento, y las demás giran alrededor. Fíjate. Por eso son puras mujeres y los hombres contemplando. Para elegir. En la zona de la Merced sucede este mismo fenómeno, nada más que con las sexualidades. Mira nada más. No, nunca me lo hubiera imaginado, ¿eh? O sea, así es. Las cosas que usamos de todos los días o en las fiestas de una manera inocente pueden tener un origen. Una representación. Claro. Sí. Que va otro dato que yo creo que sí le va a hacer al auditorio. ¿Por qué el novio se viste de negro y por qué la novia se viste de blanco en las bodas religiosas? Porque la novia representa a Jesús, que vino a establecer una nueva iglesia, ¿sí? Y la iglesia pagana, deshonesta, etcétera, la representa el novio. ¿Cómo crees? Entonces la mujer le va a dar la pureza, por eso se supone que es ser virgen, ¿sí? Le va a dar la pureza. Ya, yo te voy a regenerar. Te voy a sacar el demonio. Pobrecitos, pues sí. No saben en lo que se meten, ¿verdad? Pues sí, y no creo que lo logren muchas, pero bueno, en fin. Sí. Bueno, en fin. Esta es la parte psicológica. Ahora, en relación a los aspectos socioeconómicos, hay que tomar en cuenta la economía de los participantes, los gastos que conlleva la sexualidad en salud y espacios, hoteles o baños públicos o cosas así, y esas otras dos referencias. ¿Cuál es la referencia? ¿Qué opina tu familia con respecto a tu sexualidad y tu conducta? ¿Y qué opina la sociedad y cultura con respecto a tu conducta? Porque entonces también puede generar sintonía o distonía. Estos son elementos muy importantes. La sexualidad debe ser ejercida con agrado, con tranquilidad, sin conflictos, etc. Entonces ya es una serie de contradicciones con lo que piensa tu sociedad, que finalmente lo internalizas, ¿no? Claro. Lo que tú piensas, entonces puede generar que hay una sexualidad, aunque la ejerzas en el sentido estrictamente de la práctica, internamente no te esté dejando. Estás en una negación o en sentimientos contradictorios, y eso nos sucede todo el tiempo. O sea, si vamos a generalizar, son muchas las personas que se dan permiso de disfrutar de su vida sexual, pero no se sienten a gusto con ello. Y por eso se vive tanto secreto, por eso hay tanta doble cara, doble moral, hipocresía, porque yo quiero hacer, yo siento que tengo derecho a disfrutar, pero mi grupo social no me lo permite, entonces tengo que dar una imagen diferente. Totalmente de acuerdo contigo. Se genera una disociación de la persona. Esto que llamamos de doble moral, ¿sí? Viene a ser simplemente pues, dos personalidades, ¿no? Claro. Una en un mundo social y una en un mundo privado. Así es. Y a veces aislado, porque hay personas que tienen su vida sexual, la que no se atreven a sacar en su mundo social, en otras partes. Así es. Hasta geográficamente distintas, ¿no? Claro. ¿No? Entonces todo esto conlleva la parte de la responsabilidad sexual. Y el cuarto elemento son los aspectos espirituales, que nos referimos igual, porque pueden causar sintonía o distonía, ética y conducta, moral y conducta, y creencia en Dios y conducta. Claro. Si esto no está armonizado, va a generar conflicto, y ese conflicto va a terminar por perjudicar en la práctica o en la vivencia interna. Así es. El ejercicio de la... Te puede afectar en tu salud, de todos sentidos, pero hay dos vertientes que son muy importantes. La primera sería, de verdad, en tu salud, que empiezas a sufrir alergias, problemas asmáticos, dolores de cabeza o cosas más graves a la larga. ¿Por qué? Porque de alguna manera sientes que haces algo malo y necesitas un castigo. Claro. Hace algún tiempo tuve un paciente, hombre, fíjate bien, hombre, ya se había divorciado por ley, por el civil.
Ajá. No se podía divorciar por la iglesia porque la iglesia no concede divorcio. Son muy raros los casos. Anula matrimonios, lo que implica que entonces no hubo matrimonio. Exacto. Sí, por esta idea de que lo que une Dios no lo separa del hombre. Bueno, pues este muchacho empezó a tener disfunción eréctil por esta cuestión, porque para él su Dios no le permitía tener otra mujer. Estaba en pecado. Exacto, independiente de la que ya había tenido como esposa. Son estos elementos los que entran en conflicto interno y generan desde problemáticas físicas hasta la vivencia emocional, ¿no? Puede ser tristeza, angustia, vivencia de que estás en pecado, insomnio. Sobre todo eso, esa sensación de que estoy pecando, ¿no? Que estoy pecando, que estoy haciendo algo indebido. Y eso puede ser de lo más grave que te sucede, o sea, vamos a dejar aparte las enfermedades como el cáncer o lo que sea, pero la disfunción eréctil, pues sí, es la anulación total de tu vida sexual. O sea, finalmente, el que estés buscando algo que tú mismo consideras que es malo, pero te da satisfacción, y toda esta dualidad que estás viviendo, o distopia, o distonía, como lo escribiste tú, te genera tal conflicto que acabas dejando de disfrutarlo e inclusive ya no teniendo la capacidad para lograrlo. Así es. Puedes tener la problemática de la disfunción eréctil, o fíjate bien, aún teniendo la erección, teniendo la eyaculación, teniendo placer, de valor nulo. Yo no sé qué sentido le encuentran a esto, pues sí. Esto es tonto, es mejor ir a rezar, no sé, este tipo de cuestiones. O sea, ¿no? Por una parte disfrutando, pero luego, ya que pasó, no, es malo. Es una negación de la sexualidad, ¿no? Claro. Y en ese sentido, hay muchas problemáticas que se entretejen. No gratuitamente en México tenemos, entre otras cosas, un gran problema de lo que se llama eyaculación precoz, que actualmente se llama descontrol eyaculatorio. Descontrol eyaculatorio. ¿Sí? Y un gran problema de anorgasmia femenina. Sí, también, ¿sí? Claro. Porque está basado en esta misma situación. ¿Te acuerdas cuando platicamos acerca de la respuesta sexual femenina? Sí. Que más o menos en culturas como las latinas requiere de 20 a 40 minutos. Correcto, sí. Pero curiosamente en las culturas europeas una mujer puede alcanzar su orgasmo entre 10 y 20 minutos. ¿De dónde salen esos otros 20 minutos? Justamente te los cobra la represión sexual. Exactamente, sí. Te los cobra este tipo de conflictos de distonía. O sea que la damita está toda así, ¿no? Para que se relaje, para que se entregue al placer. Le cuesta trabajo. Exactamente. Fíjate nada más. Fíjate, lo que es curioso, actualmente el enfoque para reflexionar sobre si un varón tiene un problema de eyaculación precoz o descontrol eyaculatorio, la entrevista se hace con la pareja. Porque tienes que ver si esta persona, el varón, está eyaculando muy pronto o ella está tardando demasiado en poder excitarse. Claro, porque puede suceder, o sea, cualquiera de las dos cosas tienen el mismo resultado, pero no es igual. Claro. Sí. Hay casos reportados de algunas mujeres que estimuladas y en buena estimulación y de forma afectuosa, etcétera, ¿sí? Pueden pasar 2 horas o más y no logran establecer una respuesta sexual. La verdad sí, qué tristeza. Y todo esto tiene solución. Sí, bueno, claro, para eso justamente está lo de la terapia sexual. Pero si vamos a avanzar en esto y en algún otro momento ya nos dedicamos lo retomaremos, claro que sí. Sexuales. Adrián, si nos pasas la siguiente. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que pasa en México con respecto a las 4 áreas? Aquí nada más hay 2 y te vamos a ver las 2. Muy bien. Con respecto a educación sobre sexualidad, ¿qué es lo que sucede en México? Bueno, tenemos que la educación sexual, entre comillas, comienza hasta el 5º año de primaria. Cuando debería ser desde la primera pregunta que hacen, que es hasta los 2, 3, 4 años ya empiezan. En Europa, por ejemplo, hay clases de educación sexual para los niños de kinder. Pero aún más, las familias son educadas entre aspectos sexuales, entonces antes de que el niño entre al los kinder, papás ya están preparados. Ya están hablando. Escuela para padres. Sexualidad, claro. Sí, es muy, muy importante, ¿eh? Claro. Entonces, ahí aquí tenemos ese gran problema. Ahora, de lo poquito que se da, ¿qué es lo que se habla? Nombramiento anatómico,
¿sí? De repente te pasan la menstruación y embarazo y no te dicen cómo llegaste a eso, cómo llegaste al embarazo. O sea, por eso me gusta la teoría de esta cigüeña que te lo trae, ¿no? Claro. Ahora que los bebés se bajan de internet. O sea, el acto sexual, ¿sí? Desaparece como acto de magia. Claro, claro. ¿Me explico? Muy mal. Claro, entonces en ese sentido es muy pobre. Y hay una embarrada de anticoncepción, pero más bien por los medios de publicidad, es correcto, que es estrictamente un acto educativo que se haga desde las instituciones de toma de conciencia de salud y de las instituciones de orden Así educativo. En esta área, ¿qué es lo que nos falta? Muchísimas, aquí te puse unos cuantos, claro. Muchísimas cosas. Que la gente tuviera información sobre qué es el sexo, qué es el signo de asignación, qué es el género, qué es la identidad sexual, ¿sí? Anatomía y fisiología sexual, porque en la otra ocasión comentábamos que las parejas a veces no se saben acariciar, no saben qué zonas son más agradables para uno y para el otro. Claro. Porque primero pues habría que entender lo que es la anatomía y la fisiología corporal sexual para tener una cierta idea. Más cuando ya veamos aquí lo que tu compañero sepa de sí mismo, que entonces enriquece lo que dice teóricamente y lo que tu compañero o compañera te comenta sobre su propio conocimiento de su cuerpo. Exacto. ¿Sí? Pero qué difícil llegar a esto, como tú dices, con toda esta falta de información y muchas veces también desinformación, porque buscas las respuestas en las redes, por ejemplo, y como vas a encontrar acertadas, vas a encontrar cosas muy equivocadas. Entonces llegas a todo esto creyendo en una serie de mitos o desconociendo, inclusive como tú dices, hasta los lugares adecuados en el cuerpo donde puedes sentir más o menos placer. No lo sabes ni de ti, no tienes ni siquiera tu propia autoinformación. Claro. Esto que tú señalas es muy importante, porque en México sí hay mucha información de sexualidad, nada más que está tergiversada. Exacto. ¿Sí me explico? Sí. Entonces termina por ser perjudicial o por Claro. ser dañina. Te pongo ejemplos. Hay algunos grupos de jovencitos, adolescentes, que están convencidos de que los primeros ciclos menstruales son anovulatorios. Ah, sí. O sea, no la embarazo. No hay ovulación. Ajá. Y si es bien cierto que hay un dato por ahí de orden médico, también es cierto que no es aplicable a todas las más jovencitas. Esa es la cuestión, claro. Algunas quizás no ovularán en sus primeros ciclos menstruales, pero otras tantas ovularán. Sí, ¿no? claro. Y entonces esa falta de conocimiento pues los lleva a tener relaciones sexuales. Los 2-3 primeros meses no hay problema, no te vas a embarazar. No pasa nada, No hombre. pasa nada. Otro que también tiene que ver con información, los embarazos de primavera. A ver. Es muy común que en México adolescentes y jóvenes den la luz en diciembre, en la época de frío. Ajá. ¿Por qué? Tú chútate 9 meses atrás y te vas a encontrar a Benito Juárez, en la primavera. Entonces, Ajá. ¿qué es lo que sucede? El ciclo menstrual, lo que tenemos como ciclo menstrual es el ciclo de la sangre, el ciclo del útero, el ciclo del ovario, el ciclo del conducto vaginal, ¿ok? Que normalmente vienen armonizados, todos entre sí. Ajá. Pero en época de calor o en época de frío, en época de calor se adelantan. Ah, se Se altera. Se altera ese orden y en época de frío se retrasan. Entonces lo que normalmente tienes en el día 14, que sería la ovulación, en época de calor se te puede presentar el día 11, el día 12. Uy, entonces el calendario está en constante movimiento. Uno simplemente te gripas y eso ya influyó para que se te pueda adelantar. Claro. El proceso de ovulación. Sí, y además las mujeres lo notamos, porque sí es cierto, un disgusto, una gripa, o sea, una caída, pueden adelantar nuestro ciclo menstrual. Y por consecuencia también el momento de la ovulación. Claro. Que los chavitos salen con el conteo, no el día 14. Ese es el bueno, no pasa Suponiendo nada. que entiendan que hay que quitar 3 días para atrás por la vida del espermatozoide y 3 días para adelante. Claro. O sea, los días relativamente seguros son del 11 para atrás, ¿sí? Y en este caso del 17 para adelante. Suponiendo que sepan hacer esa cuenta, Exacto. no es tan simple, pero suponiendo que sepan hacer, ¿sí? No toman en cuenta que en época de calor Puede esto variar. se adelanta. Así Entonces, es. en vez de la ovulación ser el día 14, resulta que fue el 12 o el 10.
Estos son los embarazos de primavera. Y dicen, pero yo seguí el calendario y el método Billings y no sé qué. Pues sí, pero No. si no vas a usar un anticonceptivo, un método de prevención, el único que sirve aparte es un limón, dicen, entre las rodillas. Claro, claro. Y no las separes. Se hace la referencia, ¿sí?, de que los métodos que llamamos naturales tienen 60% de seguridad. Inclusive, eso es muy importante, ¿eh? Sí, pero eso es importante y también entenderlo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que de cada 10 relaciones sexuales que tengas bajo el método natural, en 4 de ellas existe la posibilidad de que te embaraces. Y es un porcentaje muy alto. Claro, es un porcentaje altísimo y por eso tenemos, entre otros problemas, los embarazos no deseados, claro, adolescentes embarazadas y cosas de esta naturaleza. Así es, totalmente. Entonces nos hace falta mucha información sobre desarrollo sexual etario, por ejemplo, ¿no? Cómo se desarrolla la sexualidad según la edad, por aquella cuestión de los cambios, de lo que en otro momento se llamó la crisis de los 40, que era ya propiamente crisis de los 50, etc. Entonces hay que saberlo para que te vayas adecuando, ¿no? Claro. Expresiones comportamentales de tu sexualidad, que te gusta que haya sonido, te gusta que haya olores, puedes meter alimentos, ¿sí? Te gusta un lugar apacible, quieres escuchar rock, o no sé, no, o sea, según. Sí, esas son claro, expresiones comportamentales de la sexualidad. muy bien. Orientaciones genético-sexuales, ¿no? Que sería, entre muchas otras, porque eso lo haremos, algún día lo vamos a tratar. Sí, claro. Homosexualidad, bisexualidad, heterosexualidad, agamia, poligamia, monogamia, o sea, varias cosas de esta naturaleza. Creo que nos quedamos sin pantalla. Sí, vamos a tener que esperar un poquito. ¿No se apagó? Ah, perdón, nos caímos. Hay que esperar un poco. De hecho, ya casi terminamos. Si quieres, terminamos aquí. Sí, yo creo que sí, ahí lo vamos a dejar. Y ya en la siguiente, el próximo... ¿Le damos continuidad? Sí. Le damos continuidad. Claro. Oye, por cierto, en Sextasis vamos a retomar esto de las sí, orientaciones genético-sexuales. Ajá, este mismo tema. Diversidad sexual. Lo de diversidad sexual que querían de Ecuador o no sé de dónde. Sí. ¿Iba a venir alguien? No, que nos pidieron, ¿verdad? Sí, ese tema. El dueño, o no sé qué sea de ella. ¿Quién? ¿No? El de los lentes. Mencionó que habían estado pidiendo el tema de mejor empezamos con diversidad sexual en Sextas. Okay. Porque si ya lo pidieron, sí, cierto, tienes razón. Mejor vamos a darles lo que están pidiendo. Va. Ay, no me espantes, Adrián, ¿está todo bien? ¿Sí? Ok. Gracias, muy bien. Bueno, pues estábamos de hecho a punto de dejar este tema. No estoy diciendo terminar porque tenemos para rato y vamos a continuar en el siguiente programa. Pero bueno, estamos hablando de esta área de la educación. Educación sobre sexualidad. En México es muy pobre la información, muy escasa, y hay una infinidad de temas que deberían de la gente informarse. Así es. Estábamos hablando de las orientaciones genético-sexuales. ¿Por qué en México le resulta tan complicado a un muchacho o a una muchacha con orientación genética homosexual poderse aceptar? Así es. ¿Por qué? Porque tenemos escasez de información, a su vez una sociedad muy conservadora que recrimina. Actualmente hemos avanzado, pero por la época de los 60 se encarcelaban a los muchachos por ser homosexuales. No, había hasta electrochoques y de todo. O sea, no, yo te causaban felicidad en esa mi hijo tiene esa orientación. Yo lo amo de todas maneras. O sea, no tiene nada que ver. Así es. Sin embargo, hubo padres, más varones que mujeres, que rompían con los hijos y los desconocían por su orientación genética. Sí, todavía nos falta, hemos avanzado, aunque todavía nos falta mucho, y en este país creo que hasta donde hemos llegado el punto principal es justamente que lo que necesitamos es educación, es empezar a aprender, a abrirnos abiertamente a toda esta temática, empezar a hablar con más soltura, y para eso no son los hijos los que van a cambiar esto, son los padres. Así es, y justamente este tipo de programas como el que tú tienen todos los compañeros de aquí de Planeta 2013, contribuyen y ayudan
a que esto se vaya dando. Generación de información, de conciencia, de sensibilización, claro. etcétera, etcétera, etcétera. Así es, y lo vamos a seguir haciendo porque para nosotros es no solamente un tema interesante, es una responsabilidad el poder aportar este granito de arena para que como sociedad, como grupo humano, como país, que es un hermoso país México, también vayamos evolucionando en lo que es nuestra salud sexual. Claro que sí. Pues tú me dirás si dejamos por hoy aquí. Sí, yo creo que aquí lo vamos a dejar. Te pido que nos compartas tus redes, por favor. Claro que sí. Mi nombre es César Córdoba Castañeda. El teléfono de mi consultorio, que es fijo, 58 56 99 35. Mi celular, 55 40 64 94 02. Y en Facebook me encuentran como César Córdoba Castañeda. Es un muro de orden científico, poético, artístico, de pero todo. No es nada así de tipo personal, que me fue a donde fui y que comí tal cosa. No, eso no, es un muro de tipo así es. Científico. Y siempre con las puertas abiertas para quien quiera consultarlo y acercarse a él y aprender un poco y un mucho más acerca de nuestra sexualidad. Claro, sí. Mil gracias, Marisa, mil gracias a Planeta 2013 por haberme invitado. Gracias a ti, César. Ustedes no se vayan, hacemos una pequeña pausa y regresamos. Bisengona buyanga matwe bisina buyanga mulo mate kadanga matwe kadiko bisengona buzina yanga mwemaze boye uya bingame uye bisengona buzina buya uwe boyigo Muchas gracias, pues estamos aquí ya de regreso, les dijeron una pequeña pausa en compañía de Ivette Ferrer, sí, bienvenida. Divina, miren, me trajo un regalo precioso, la verdad, ahorita vamos a platicar de él. Sí, de hecho por allá se quedó mi aceitito, si alguien me puede hacer el favor de pasarlo, está dentro de la bolsa, en la esquina, en una bolsita de plástico. Ay, muchas gracias. Pero bueno, mientras la presento, ella es Ivette Ferrer Serralde. Ustedes la pueden encontrar en Facebook como Talleres Vivenciales Ivette Ferrer. Tiene su página web que es www.ivetteferrer.com. Ella es instructora, conferencista y asesora en medicina complementaria. Es creadora de la estrategia terapéutica de modelaje RIFS. Sí, muchas gracias. Para mostrarlo aquí. Gracias, ahorita lo mostramos. Tiene maestría en arte contemporáneo en México, licenciatura en ciencias humanas, es creadora y directora de talleres vivenciales de desarrollo humano de alto impacto en outdoor, o sea, en exteriores. Instructora en biodiscodificación, que esto es muy bueno, pues es desaprender para volvernos una nueva versión. Así es. Es instructora coaching en PNL, que es lo que hablábamos, programación neurolingüística. Practica también regresión. Ajá, así es. Certificada por Marco Paret en Italia. También hipnosis rápida del Congreso Internacional de Hipnosis en Roma. Es Master New Code de NLP, que viene siendo lo mismo que PNL. Dos certificados tienes aquí. Sí. Actualmente cursa maestría en psicoterapia ericksoniana en el Centro Ericksoniano de México y también tiene maestría en coaching empresarial en la Universidad UTEL.
Ajá, estoy apenas inscribiéndolo, o sea, cursando también. Todavía lo estás cursando. Exactamente. Y bueno, entre las cosas que ella maneja está la aromaterapia. Así es. Ella me trajo de obsequio un aceite esencial que mezcla Lavanda y naranja. Riquísimo, la verdad, y una pulsera en donde pues, precisamente estas, creo que son piedras volcánicas, ¿verdad? Y se impregnan se impregna con la aromaterapia y puedes estar... Mientras estás moviendo, estás percibiendo este aroma, y este en especial es para estar centrado, ¿verdad? Relajado, tranquilo, para que se integren todos tus cuerpos emocionales y puedas estar disfrutando del día. Pues muchísimas gracias, la verdad, lo recibí Es con un todo placer. Cariño y es un gusto que estés aquí. Y hoy tenemos un tema, de hecho, Sí, ya definido. Queríamos hablar de la ciencia del alma. De la ciencia del alma, qué bonito. Ajá, pareciera pues como una especie de contradicción, ¿no? Porque cuando hablamos de la cuestión científica, pues nos queremos referir a que es algo que tiene que cubrir todos los pasos del método, ¿no? Del método científico, que sea algo que sea demostrable. Y en este caso, pues, cuando hablamos de lo espiritual, dices pues, como ciencia, ¿cómo voy a integrar, verdad? Claro. Esto que parece ser la espiritualidad que pertenece al área del pensamiento mágico, posiblemente, y ahora quererlo relacionar con la ciencia, ¿no? Creo que desde el concepto de la ciencia creo que se han estado moviendo, ¿no? Ciertas situaciones, circunstancias, digo, ya hablamos igual de la física, ¿no? Que en un momento determinado la física ya tenía pues establecidas ciertas teorías o determinadas ciertos fenómenos y que creíamos en eso, ¿no? Es correcto, y aún que así ahora sabemos que pues la física ha ido cambiando, también evolucionando y que hemos tenido pues diferencias en ese sentido. En eso quisiera yo retomar las áreas de la ciencia más claras, por ejemplo en el área de la medicina. Por ejemplo, pues nuestra medicina alópata no es una medicina al 100% científica. Definitivamente, sí. ¿Verdad? Es una medicina de exploración, de experimentación también. Porque pero le cayó bien. a alguien, exacto, hicimos estadística de que a un grupo le cayeron bien un medicamento a 5, entonces de 10 consideramos que ese medicamento va a servir para esa enfermedad, ¿no? Exactamente. Y pues dentro de ese rubro los últimos 150 años la medicina ha venido cambiando y la ciencia ha venido cambiando, ¿no? De hecho son lo que más ha cambiado, ¿eh? Exactamente. Entonces nosotros ahora hablamos de la ciencia del alma. ¿Por qué? Porque ha habido referencias, investigaciones que nos hablan de que no solamente estos conocimientos de las medicinas ancestrales, donde hablaba de los campos energéticos como la medicina ayurvédica, de pues la medicina ancestral china, ¿verdad? Que también nos habla de todos los canales energéticos de nuestro cuerpo. Cierto. Y de cómo podemos actualmente todavía, bueno, pues con mucha fuerza, la acupuntura estar sanando, ¿verdad? Sí. A pesar de la historia, porque han pasado más de 5,000 años, ¿verdad? Y sigue siendo efectiva. Y sigue siendo efectiva. Y la medicina ayurvédica también. No se diga, claro. Entonces, en este sentido, y también, bueno, podríamos incluir con manera de mucho orgullo la medicina tradicional mexicana. Definitivamente que también también es en muy un momento profunda. determinado estamos pues utilizando aparentemente pensamiento mágico, haciendo limpias, utilizando elementos de la naturaleza que de forma digamos automática logran cambios en el ser humano muy efectivos. Correcto. Y bueno, en ese sentido también pues nos podemos referir a la mente, ¿no? La mente, todo lo que tendría que ver con el consciente, el inconsciente. A veces preguntamos cuántas mentes somos, ¿no? La mente del inconsciente, pero también está el inconsciente biológico. Sí. Que está actuando en nuestro organismo, permitiendo que todo funcione de manera armónica, y la mente que nos hace tener un recuerdo, una memoria, ¿verdad? Donde guardamos, archivamos todo lo que nos ha acontecido en la vida. Así es. Nuestro inconsciente, nuestra mente emocional, esas respuestas automáticas programadas, ¿verdad? El colectivo. El inconsciente colectivo, el inconsciente del clan, como mencionó Jacob Levy Moreno, o sea, hablaba del inconsciente de grupo, ¿verdad? Cierto, sí. Entonces, todo este bagaje de divisiones corporales y que en un momento determinado se concretan, pues nos está dando una visión distinta de cómo conectarnos con el universo, cómo conectarnos con todas estas energías y considerar que esto ya se convierte en una ciencia, ¿verdad? Pues se han hecho investigaciones, experimentos, ¿verdad? Así de
si hablamos en el área de la experimentación de las neurociencias, en donde se están encontrando respuestas maravillosas, como por ejemplo, Greg Braden habla de 3 experimentos maravillosos. Uno es de que hacen un experimento en un tubo de vidrio que someten al alto vacío, lo dejan, se supone, sin ninguna partícula, no hay nada interna, y aún ahí se detecta que hay fotones, hay partículas de luz dispersas. Luego les agregan ADN a humano y se dan cuenta cómo en comunicación con el ADN humano hay un movimiento y una alineación de esos fotones. O sea, pasa algo, hay una respuesta. Hay una respuesta, entonces esto nos habla de que el ADN humano tiene una comunicación directa con el universo. Claro. Hay una comunicación directa y es más fuera de tiempo y espacio. Hacen otro experimento a un personaje, le toman muestras de la boca de ADN, someten a este personaje en un aula de estimulación emocional y están midiendo, ¿verdad?, mediante equipos especializados, están midiendo las alteraciones, los valles emocionales del personaje con respecto a los cambios en el ADN. Y se ve como y se da una coincidencia automática. Correcto, sí. Entonces, bueno, abordar el tema de la ciencia del alma nos permite poder ver cualquier conflicto, cualquier circunstancia que está pasando un individuo, analizarla desde su medio ambiente, desde el contexto, porque ahí en el contexto te vas a encontrar explicaciones de lo que está pasando, o sea, no podemos ver la situación de manera aislada. Claro. Pero también tenemos que ver el aspecto conductual, cuáles son las conductas que está aplicando, y esas conductas surgen de creencias, de paradigmas, ¿verdad? Claro que sí. Esas creencias y paradigmas quizás no te han permitido utilizar tus habilidades, tus recursos. Así que te puedes estar limitando. Te puedes estar limitando porque crees bueno, tienes que no. Exacto, tienes creencias que si tuvieras la conciencia de que eres perfecto y que tienes este gran poder de poder alterar lo que pasa en el universo, no habría límites, no habría razón para tener estrés, no habría razón para pensar que algo malo te acontece, ¿verdad? Si sabes que eres capaz, tu pensamiento, tu mente, tu energía, de conectarte con el universo y que tu ADN puede generar. Esto quiere decir, Ivette, que el mayor limitante en esta situación que estamos hablando para cada ser humano es el creer, todo lo que adquirió desde su niñez, donde le dijeron, tú no puedes hacer esto, tú no perteneces a este grupo, tú no debes, ¿así? Sí, mira, nosotros nacemos en estado de perfección, no importa cómo nazcas. Naces porque el bebé no está enterado que está ciego, no está enterado que tiene alguna disfunción, ¿verdad? De ninguna característica, si es feo, bonito, X, él no sabe, ni siquiera si tiene una parálisis cerebral o lo que quieras, un síndrome, el bebé no se entera, se va enterando en el camino con respecto a lo que le dices, ¿no? Claro. Con respecto a lo que le rodea, se va enterando en el camino. Pero en el momento en el que nace, él está en un estado de perfección, con sus condiciones, ¿sí? Entonces, ahí lo que va modificando, y sobre todo si no tienes ninguna de estas disfunciones de las que estábamos hablando anteriormente, pues tú no te consideras en estado de imperfección, estás perfecto. Sigues, claro. La imperfección es cuando te empiezan a decir que no eres digno de amor. Ahí está. No eres lo suficientemente digno de amor, no eres lo suficientemente inteligente, no eres lo suficientemente bello, y te lo crees, ¿verdad? Lo que decíamos, la creencia. Ya vas como que te fueron quitando pedazos en el camino. Y entonces esta creencia te lleva a tener estrés, que es una de las causas primordiales de la falta de salud. Claro. ¿Sí? ¿Podrías decir que crecemos y nos vamos mutilando emocionalmente? Así es. Si te vas mutilando, te vas quitando estas seguridades. Y después ya no te sientes capaz. Por ejemplo, si tú supieras que eres lo suficientemente digno de amor y una relación no funciona, pues sabes que esa persona tiene un camino diferente, tú tienes otro camino diferente, pero que como tú eres digno de amor, en estado de perfección, pues te llegará el amor en un proceso evolutivo, ¿verdad? Quizás requieras de otra persona que te ayude a evolucionar en esa área. Claro. Y a compartir contigo otro tipo de cosas. Y las circunstancias adversas, como tú dices, el caso de una pareja que no es ideal para ti, la ves como una época de aprendizaje y nada más. Y nada más. Exactamente. Esa sería la reacción saludable, sana, completa. Igual del trabajo, ¿no? O sea, yo pierdo un trabajo o está en mala situación en un nada. Trabajo, bueno, pues no era para mí o ya se acabó, vamos a ver qué sigue. Exactamente.
Sí. Entonces, pero bueno, muchas de estas cuestiones ya van también formando parte de tu identidad. ¿Quién eres, no? Claro. ¿Qué fue lo que se generó en ti, en todo tu contexto? Y ahora, ¿qué está pasando con tu persona? ¿Con qué te identificas? Digamos, no estás consciente de tus recursos, estás aplicando conductas solamente en respuesta a tus paradigmas, a tus creencias, y eso está generando una alteración en tu medio ambiente. Claro. Pero cuando ya te conectas con el área de la espiritualidad, entonces, estar en conexión contigo mismo y saber el gran poder que tienes, cómo puedes tú afectar a los resultados en tu vida. Ya decía Ortega y Gasset que el hombre es él y sus circunstancias. Claro. O sea, quiere decir que todo lo que pasa no es culpa de nadie. No hay culpable, ni siquiera es culpa tuya. Es parte de que has tenido estos resultados. Exactamente. Si en un momento determinado estos resultados no te agradan, no te gustan, tienes que cambiar el proceso. Así es. Nada más. Y tú, o sea, no puedes estar ni victimizarte, que no te va a servir de nada, No. ni esperar a que otro venga y mágicamente te cambie la situación. Hazlo tú. Tú eres quien está mirando en esa dirección. Así es. Ahora es muy importante esto que dices sobre la victimización. ¿Qué O tal, sea, la victimización es como paralizarte. Sí. Es como decir, todo afuera está agrediéndome y yo no tengo nada que hacer. Entonces me paralizo y permito que la vida me viva a mí. Anda. Aquí la cuestión es que muchas veces pensamos que el víctima es el que está dolido, sufriendo y todo. No, el víctima es aquel también que ha permitido que la vida lo viva. Exactamente. Y no ha tomado la decisión de cómo quiere vivir su vida. No tome las riendas, o sea, acepta todo lo que llega, reacciona de una forma plana, ¿sería lo correcto? Sí, de alguna manera, bueno, pues me levanto, voy a trabajar, lo que me presente el día, pero no tengo un para qué. Esas frases, ¿no? Sufrir me tocó a mí. Exactamente. Este valle de lágrimas, no sé, tantas cosas. Así es la vida, el infierno está aquí y no hay que esperar a que llegue, ¿no? Ya aquí está el infierno. Ajá. Y entonces ya lo estás decretando, ¿no? Exacto. Ajá, porque pues tenemos esta parte de la diferencia entre la emoción y el pensamiento que te lleva a un sentimiento, ¿no? Claro. Y se supone que el sentimiento es el que te conecta con el universo. Más que la emoción, más que el pensamiento, el sentimiento. No es un mundo de palabras, es un mundo de emociones. Por ejemplo, claro, hablan de los decretos. Yo soy la salud, por ejemplo, ¿no? Yo soy la salud. Perfecto, qué bueno que lo dices. Pero si no te lo crees emocionalmente, si no lo vibras, son palabras y pues punto. no va a haber cambios. Claro, tienen buena energía, indudablemente, pero no es suficiente para realmente cambiar las cosas. Exacto, lo tienes que llevar no a la emoción, porque dicen que la emoción es la respuesta automática. Pero sí tienes que creerlo. Exacto, tienes vivirlo, que generar un pensamiento y claro, entonces generar un sentimiento. Esa es la diferencia. Y sí, de hecho mencionaste hace un rato a Greg Braden. Ajá. Y él, una de las cosas que me gusta mucho que menciona es que son emoción, pensamiento y lo que es la acción. Exacto. Cuando realmente están unificadas, cuando están dispersas, es como si aventaras tres piedritas al agua, ¿no? Cada una hace sus onditas y mueven las cosas, pero si tú avientas en lugar de tres chiquitas una grande, que serían todo lo que es tu ser, exacto, si lo inviertes completo, entonces las ondas son mucho más grandes. Sí, ahora sí es importante que podríamos hablar de que existe un destino. Vamos a hablar de eso porque mucha gente dice, no existe, etcétera. Pero bueno, yo sí creo en que existe el destino porque naces en una especie de lugar. El plan de vida. El plan de vida en el que vas a tener ciertas experiencias y aprendizajes. Pero si vas a entrar yo lo veo el destino como un río, que no vas a cambiar el cauce, pero sí puedes llegar a buen puerto. Por supuesto. Entonces, si tú llevas una buena balsa bien construida, no te quedarás atorado en la primera piedra, en la primera lección. Pero si no vas trabajando en ti, pues vas a llegar a la primera roca, ahí te quedarás. Claro. Ahí desgastarás tu emoción, desgastarás tu seguridad, etcétera. Y se te acabará la vida. Y no podrás avanzar y no llegarás a un buen puerto, ¿no? Entonces, suponiendo que sí, ahí está el cauce del río, bueno, entonces trabaja en ti para que los resultados sean mejores, ¿no? Dejemos de conectarnos, como mexicanos tenemos tantos recursos, tantas virtudes. Yo creo que desde la época de la conquista, los españoles se quedaron sorprendidos de los grandes resultados que dábamos, ¿no? Claro. O sea, el arte no era el mismo, había una combinación, una creatividad impresionante, ¿no? Ciertamente. Cómo fuimos integrando, cómo aprendieron los indígenas a hablar rápidamente el español, ¿no? Exacto. Todo ese tipo de situaciones nos habla de la gran capacidad que tenemos
pero que quizás nos estamos pegando a ese campo mórfico que nos está llevando a tener resultados inadecuados, ¿no? Así es. Entonces necesitamos muy pocos estar integrados y trabajar para poder ir generando cada vez la unión de más y pegarnos al campo mórfico de lo que nos merecemos. Claro, porque además acabas de mencionar algo muy importante. Como individuos podemos cambiar, todos tenemos esa oportunidad y podemos decir hoy mismo ya voy a dejar atrás todo lo que es un lastre en mi vida, todos estos pensamientos erróneos, todos estos mitotes, y voy a empezar a pensar diferente, pero también necesitamos que el entorno cambie. Exacto. Porque nos puede estar arrastrando, o sea, si vivimos en un grupo social en el que las cosas están muy preestablecidas y hay muchas prohibiciones y tú cambias, pues puede ser el negrito del arroz. Sí. Aquí la cuestión es una cuestión que, como decíamos, de conciencia, ¿no? Entre más vayan alterando esta circunstancia, cambias tu cambio yo, porque también la sociedad se generó primero de los individuos, ¿no? Por supuesto. Eres tú el que estás mal, decía Krishnamurti, que si hay guerra afuera es porque hay guerra en tu corazón. Sí. Entonces, no puedes cambiar afuera, o sea, tú no puedes cambiar a la sociedad, te tienes que cambiar a ti para que a través de tu vibración cambies a los que están en tu entorno. Contagiar. Y entonces empezamos a contagiar a los demás, ¿no? Considerarnos como fractales del universo. Y si nos movemos y cambiamos, todo cambia. Así es, porque es esa parte, lo que decíamos, ¿no? Cómo puedas alterar este pequeñito pedazo de ADN, alterar el universo. Pues sí puede. Entonces, sí se puede, ¿no? Claro que sí. Así que lo primero sería empezar a pensar diferente. Pues sí, pensar en las fuentes de la energía, pensar en tus responsabilidades, ¿verdad? Por ejemplo, las fuentes de la energía, la respiración, aprender a respirar correctamente, claro, nutrirte adecuadamente, el descanso. Todo esto te va a permitir estar bien físicamente y poder tener, porque dices, bueno, si yo me salto todo lo material, me olvido y nada, me conecto con la espiritualidad, pues no. Somos seres materiales, tenemos que tener cubiertas todas nuestras energías y también, bueno, pues saber cuáles son nuestra gama de responsabilidades como individuos, como individuos no te puedes desentender si eres un padre de familia y decir yo ya de aquí en adelante me la voy a pasar en meditación y en respiración y ustedes a ver cómo se las arreglan. Pues no, ¿verdad? Está siempre la parte material y práctica. Todo integrar todas las áreas, ¿no? Y todo esto tú nos puedes enseñar cómo hacerlo, porque finalmente hemos estado... Mira, yo me estoy dedicando, tengo el taller La Ciencia del Alma, está muy enfocado a trabajar en todo esto que estamos platicando. Y bueno, el proceso es trabajar a través de biodescodificación, ¿verdad? De encontrar cuáles son los programas que han determinado tus conductas y que posiblemente no nada más son tuyos, ¿verdad? Claro. Hace un momento estaban ustedes comentando de la sexualidad, que sí, también es muy importante, de la biodescodificación, de que a lo mejor estás teniendo alteraciones en tu respuesta sexual, porque ya tienes programas desde tu gestación, ¿verdad? Claro. De los temores que pasó tu madre mientras tú estabas en ese proceso gestativo, o posiblemente desde tus ancestros. Exactamente, ¿verdad? Sí. Eso como somos animales de condición, se puede decir, ¿verdad? Tenemos pues podemos llegar a tener conductas condicionadas ya, ¿no? Están inclusive en nuestros genes, ¿no? Hay teorías que hablan de eso. Exacto, ya traes la memoria de lo que sufrió tu abuela, estás teniendo respuesta. Y ahora que traes ese, o sea, ya ves que yo hablaba, ¿no? Del libro donde las esclavas que son violadas repetidamente y luego sus hijos pues no tienen el mismo estatus que los otros. Lo que heredas de ese tipo de energías es justamente una dificultad para tener hijos. Por ejemplo, ese es el reflejo. Imagínate que tus óvulos, tu abuela se los puso a su madre en el vientre, ¿verdad? Le pertenecían a ella, entonces quiere decir tiene toda la información de la abuela. Y vamos a suponer que tu mamá fue la hija número 17. ¿Cuál es el mensaje que está teniendo esa mujer embarazada? Ya no quiero tener hijos. No creo que ninguna mujer al 17 hijo quisiera tener ese. Definitivamente, entonces, sí. Ya está pensando, no tengas hijos. Y resulta que la nieta de esa mujer no tiene hijos. No puede, así es. Y no sabe que realmente hay una memoria ya que trae un mensaje que dice no tengas hijos. Físicamente puede estar perfectamente bien, pero está esa traba acomodada en su camino y está en sus manos el resolverlo. Exactamente. Entonces en biodescodificación podemos ir buscando qué pasó ahí. Claro. También en programación neurolingüística, estas terapias breves de la psicología gestal, de la hipnosis ericksoniana, todo esto
nos va a ayudar a estar viendo la vida desde otro punto de vista, claro, y no quedarte en la postura de la victimización, ni estar en terapia 10 años para poder sino buscar superar una solución rápida de las exacto, terapias breves. No, vamos rápido por esto. ¿Qué tienes? ¿Cuáles son tus recursos y cómo los vas a aplicar ahora? Así ¿no? es. Entonces, trabajar con todo esto y por supuesto conectarte con la espiritualidad. Así es, y por eso es que es tan importante, ¿no? Que sigamos preparándonos. Esto es una escuela, la vida es una escuela, y justamente personas como Ivette lo que hacen es, van más adelante de nosotros y nos van a decir, por aquí es. Exacto. Así que vamos a aprovechar. Aquellos que ya saben un poco más, también nuestro invitado César, cómo nos da guía. Muy, muy interesante. Finalmente lo que queremos es vivir felices, vivir de una manera más saludable. Y tenemos en este cuerpo maravilloso que nos entregaron como vehículo, todo lo necesario. Sí, ver la vida como una rueda de la fortuna, ¿no? En la que aquí pasó algo negativo en tu historia, pero va a dar la vuelta y va a salir algo positivo. Y así es porque el universo funciona en dualidad. Y porque todo pasa. Y todo fluye, todo fluye. es energía, y si algo te dolió, pues hay que dejarlo que fluya, ¿no? Y hay que soltarlo. Porque a veces estamos cargando cosas. Es que cuando yo tenía 8 años, mi papá me tornó. Ya tienes 50, ya tienes 40. ¿Por qué lo sigues cargando? No te ha permitido tomar cosas nuevas, porque vienes cargando esto, ¿no? Claro, pues son muchísimos conceptos, nos dejan realmente con mucho para pensar. Por supuesto, con la invitación abierta, me encantaría que regreses y le demos continuidad a este tema y otros tantos que podemos platicar contigo. Y ya nada más para despedirnos, que nos compartas tus redes. Sí, como no, me encuentran en Facebook, en Talleres Vivenciales Ivette Ferrer, me encuentran en la página web también, ivetferrer.com, y también en la página personal, Ivette Ferrer en Facebook. Tenemos también teléfono, si lo podemos compartir. Claro que sí. Sí, 5563-02-4412, a sus órdenes. Pues maravilloso, de verdad. Muchas gracias Ivette, por acompañarnos. Gracias por la invitación, Marisa. Muy amable. Fue un gusto que estés aquí. Y a todos ustedes, pues ya saben, lo que siempre les pido, que compartan y compartan y compartan este programa, porque lo que estamos dando es una información muy valiosa y todos tenemos que estar en esta vibración. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima semana. Adiós. Mujina yongo mwe muje ye mazama muma uya ye nyango bekile me boye mujina yongo mwe uye ye kadanga matwe kadiye Bisengona kadanga mamuya kadiku ye uya kwaza me uya yo buzina manga mwe boye